Estamos encaminados hacia un nuevo modelo del neoliberalismo al corporativismo. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otra edición de Realpolitik Room y tal como anticipábamos en la presentación, vamos a retomar un tema que habíamos dejado propuesto con nuestro invitado de hoy, que se trata del presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola Javier, estupendamente. Encantado de Muchis- comenzar con vosotros el año nuevo. Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, recordamos que en la anterior edición que realicé contigo, Adrián, habíamos estado hablando sobre el gran reinicio, sobre la Agenda 2030, sobre los vínculos que había entre ellos y además el personaje Harari que presentamos, ¿no? Que hablaste un poco del transhumanismo que nuestra audiencia ha comentado por ahí que le gustaría que profundizáramos en algún momento sobre el tema del transhumanismo, así que ya también lanzamos un spoiler desde este comienzo y tal vez lo podamos hablar en uno de los programas, pero el último programa que hicimos lo habíamos dejado por este lado, también habíamos hecho un spoiler, donde en tu trabajo que realizas con la consultora CAI Center, Adrián, sobre el nuevo modelo hacia el que va el mundo, parece, ¿no? Del neoliberalismo al corporativismo. ¿Qué nos puedes comentar para iniciar con el programa sobre esto, Adrián? Sí, bueno, yo creo que es importante filtrar de alguna forma esa información en el sentido de que no tenemos que dar por supuesto que ese modelo sea el que se vaya a imponer. Es decir, es un modelo que están proponiendo las multinacionales a partir del año 2020, las grandes multinacionales occidentales, pero el que sea una propuesta no quiere decir que luego se vaya a aplicar en la práctica. Puede haber problemas de tipo práctico, de tipo económico que hagan inviable ese modelo, de tipo geopolítico, pues de que haya una oposición social que lo haga imposible, etcétera, ¿no? Es un proyecto todavía, ¿no? Pero como no es un proyecto cualquiera, ¿no? Es un proyecto que está elaborado por las grandes multinacionales, las grandes corporaciones, que son las que han liderado Occidente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto son las protagonistas del modelo actual, y que sean ellas las que dicen que el modelo actual está agotado y nos propongan otro nuevo, no es cualquier cosa, ¿no? Es evidentemente algo a tener muy en cuenta, ¿no? Bien, ¿cuál es ese modelo que están proponiendo? Vamos a ver primero cómo lo definen, o cómo lo denominan, ¿no? Y esto ya en principio nos puede empezar a dar alguna pista, porque si vemos a las denominaciones que están utilizando ellos, son fundamentalmente capitalismo inclusivo o también a veces capitalismo de partes interesadas, capitalismo de stakeholders, dicen ellos, ¿no? Bueno, esto ¿a qué hace referencia? Bueno, a que ellos dicen va a ser un capitalismo nuevo en el que las corporaciones no se van a preocupar solo de los accionistas, sino se van a preocupar también de otros participantes en la actividad económica, de otros participantes de la sociedad, ¿no? Esto no es un concepto nuevo, como tal, es lo que se ha llamado siempre las teorías de la responsabilidad social de la empresa, que se han trabajado mucho en Occidente durante los últimos 50 años, la verdad es que con poco éxito. Con poco éxito porque en la práctica esto se ha transformado fuera de ámbitos concretos, evidente, como las empresas públicas, las empresas cooperativas, algunas pymes. En realidad esto ha sido una especie de lavado de cara, es decir, en el que todas las grandes empresas han publicado sus informes de responsabilidad social, pero prácticamente no se han apartado de su objetivo de conseguir beneficios para los accionistas, y todas estas medidas de carácter social pues han sido un lavado de imagen. Son estrategias de tipo publicitario que se abordan en la medida en que sean interesantes desde el punto de vista de imagen y solo desde esa perspectiva, ¿no? Al final lo que se ha visto es que o desde el Estado se obliga o se incentiva o se penaliza a las empresas para hacer algo,
o si no, las empresas capitalistas no se mueven, ¿no? Pero así todo, este concepto lo han adoptado ahora las multinacionales como punto de partida para definir ese nuevo modelo. La verdad es que nosotros al principio pensábamos que esto era este concepto de capitalismo inclusivo o capitalismo de partes interesadas era una simple cuestión de imagen, ¿no? Pero luego hemos visto que hay algo más de fondo, ¿no? Y este algo más de fondo es que digamos, nueva relación que ellos plantean de las corporaciones con los clientes, con los trabajadores, con los proveedores, con la sociedad, está haciendo referencia a una base conceptual necesaria para uno de los grandes objetivos de este nuevo modelo, que es sustituir al Estado en el conjunto de sus funciones de prestación de servicios con respecto a los ciudadanos. Y la justificación conceptual de esto es que las empresas, las grandes corporaciones, a partir de ahora van a tener una nueva relación con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque van a sustituir al Estado, desde la perspectiva de su proyecto, quieren sustituir al Estado en esa relación y dicen, no se preocupen que nosotros esto que ustedes lo hacen a través de los gobiernos, a través de los servicios públicos, lo van a hacer ahora a través nuestro, ¿no? Es decir, sería un salto adelante en las estrategias, vamos a decir, de privatización del periodo neoliberal, pero un salto adelante totalizador, de tal forma que esto llegaría a definir por sí mismo el modelo económico, ¿no? Estamos hablando claramente de un modelo en el que las corporaciones iban a tener un peso todavía, y ya lo tienen un peso importante y dominante sin duda en Occidente, ¿no? Pero iban a tener un peso todavía muy superior al actual, ¿no? Que les iba a convertir en protagonistas del modelo claros del modelo económico, ¿no? Esto ha llevado a que frente a esas definiciones de capitalismo inclusivo, capitalismo de partes interesadas, digamos, desde la perspectiva crítica se estén utilizando otro tipo de definiciones sensiblemente distintas, ¿no? Algunos han hablado de capitalismo corporativo. Esto es un capitalismo claramente protagonizado por las grandes corporaciones. Pero otros han dicho, bueno, pero es que el capitalismo corporativo ya es el actual, ¿no? Pero otros han ido más allá y han dicho, no, este modelo que se plantea va más allá del capitalismo. Y le han puesto incluso el nombre de feudalismo. Por eso han utilizado el concepto de feudalismo corporativo o incluso, por ejemplo, el concepto de tecnofeudalismo, que es un concepto utilizado por Varoufakis, ¿no? ¿En qué sentido se está hablando de feudalismo corporativo, tecnofeudalismo o neofeudalismo, dicen algunos? En el sentido de que en este modelo las grandes corporaciones ocuparían un papel de alguna forma comparable al que los grandes señores feudales tenían en la Edad Media, ¿no? En el sentido de que nos encontraríamos ante un Estado claramente debilitado, el poder real ya no estaría en el Estado, no estaría en los gobiernos, sino estaría en las grandes corporaciones, ¿no? Nosotros desde Kite Center no hemos llegado o sea, no nos gusta demasiado utilizar ese término feudalismo porque estamos todavía en un proyecto y utilizar ese término parece que puede ser excesivo y puede quitar credibilidad al análisis. Estamos hablando de corporativismo, ¿no? Es decir, frente a un modelo de capitalismo o de neoliberal en el que estamos actualmente, estaríamos ante un modelo de corporativismo que podría ser o no considerado como capitalista dependiendo de hasta dónde llegue el proceso de avance de lo que están planteando, porque esta es una cuestión fundamental, ¿no? Si las formas de adquisición de riqueza que tendrían las grandes corporaciones en ese nuevo modelo serían instrumentos o no capitalistas, ¿no? Pues esto es lo que nos debería llevar, como sería la base técnica de que definiéramos a ese nuevo modelo como capitalista o como no capitalista, vamos a decir, ¿no? Y esto realmente dentro de las propuestas de ese gran reinicio, pues hay razones para que nos crean dudas al respecto, ¿no? Están planteando, ya decimos, nuevas relaciones entre las grandes empresas y los ciudadanos que van mucho más allá de lo que han sido las relaciones con los trabajadores o con los consumidores en el modelo de libre mercado, ¿no? Adrián, justo en ese punto me quería detener, ¿no? ¿Cómo resultará esto para el ciudadano si comienza esto, ¿no?
Es decir, ¿cómo impactará en su día a día, en su economía, en su vida? Bueno, siempre, más que decir cómo impactará, vamos a decir cómo están proyectando que impacte, cómo quieren ellos que impacte, ¿no? Y entonces ahí tenemos algunos datos concretos y realmente muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, ese concepto que han utilizado repetidamente de que para el 2030, porque están utilizando el año 2030 como referencia, para el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Entonces, han publicado artículos con ese titular en el Foro Económico Mundial. Y esto, claro, ha sido tremendamente llamativo, ha dado lugar a todo tipo de especulaciones sobre hacia dónde nos quieren llevar estas grandes corporaciones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay realmente detrás de ese concepto, por ejemplo? Pues detrás de ese concepto hay, digamos, técnicamente una base conceptual que existe en la cuarta revolución industrial, que es esto que se llama la servitización de la industria, ¿no? Es un aspecto de la cuarta revolución industrial en el que se está planteando que las empresas industriales no se limiten a producir productos y a venderlos, sino que además parte de sus ingresos provengan de la cesión de uso de esos productos, es decir, que mantengan la propiedad de los productos que han creado, que han producido, y cedan el uso a los usuarios, a los clientes, pues por distintas vías, o por vía alquiler, por cesión, pago por uso, por distintas vías. Pero la base conceptual sería esa. Ahora, ¿qué ocurre? Claro, en la cuarta revolución industrial se está planteando esta forma de actitud para productos concretos, sectores concretos, y sin embargo en el proyecto Gran Reinicio hacen también una visión totalizadora de este concepto y están planteando que el conjunto de los bienes de consumo salgan de la propiedad de los ciudadanos y queden en la propiedad de las grandes empresas, ¿no? Eso por un lado, con lo cual ya la perspectiva cambia y las consecuencias sociales y económicas de todo esto son distintas, fundamentalmente desde el punto de vista del poder. Porque claro, una cosa es que en casos concretos a un ciudadano concreto, por ejemplo, le interese utilizar el sistema de alquiler en vez del sistema de propiedad, pero cuando ya hablamos en conjunto, sabemos que el no tener la propiedad y tener que estar siempre dependiendo del alquiler o del pago para uso, pues nos quita poder, nos quita capacidad de control de nuestra propia economía, nos hace dependientes continuamente de los recursos, de los ingresos que tenemos en cada momento para poder utilizar una vivienda, para poder utilizar un vehículo, para poder utilizar unos electrodomésticos, etcétera, ¿no? Incluso tranquilidad mental nos quita, ¿no? Nos quita seguridad, evidentemente, ¿no? Bien, entonces dentro de esa situación ellos hacen una visión totalizadora, un proyecto totalizador para todo tipo de bienes, para todos los bienes de consumo duradero, esto es viviendas, electrodomésticos, vehículos, Dinero etcétera. incluso, ¿no? Bueno, Se habla de un dinero con fecha de caducidad, ¿no? sí, sí, eso es otra vertiente, ¿no? Evidentemente, de lo que están pensando. Pero también hacen una visión que no se corresponde muy bien con lo que se plantea en la cuarta revolución industrial, porque en la práctica no están siendo las empresas industriales productoras las que se están haciendo con esos bienes, sino que son las grandes corporaciones financieras. Se están haciendo con las viviendas a través de distintos sistemas, haciéndose con los créditos hipotecarios de los bancos, a través de estos sistemas de entregar la vivienda en el momento en que te jubilas a cambio de aumentar tu pensión. La extensión de estos mecanismos está generando una transferencia, por ejemplo, de las viviendas a las grandes corporaciones financieras, ¿no? Entonces son cada vez más estas grandes corporaciones financieras las que se están haciendo con esos bienes de consumo, no necesariamente las empresas que los han construido, ¿no? Pero bueno, esa es una de las vertientes, digamos, más preocupantes de ese nuevo modelo que están planteando, pero no es la única. Están planteando distintas vías a través de las cuales se producirían transferencias masivas de los gobiernos hacia las grandes corporaciones, transferencias masivas superiores a las actuales y transferencias que podrían venir
o bien de forma directa, porque los ciudadanos ya no aportaríamos a los gobiernos, sino que aportaríamos a estas empresas, o bien de forma indirecta, porque el gobierno transferiría recursos que consigue por vía impuestos hacia estas grandes corporaciones, ¿no? Y luego hay una serie de instrumentos también preocupantes de control que se están proponiendo y que se están poniendo sobre la mesa, que se justifican desde distintos puntos de vista, pero que nos podrían, en el conjunto de ellos, encaminar hacia una sociedad en la que el control de los ciudadanos sea muy directo, mucho más directo que el actual, y nos sitúe ante un contexto casi distópico desde el punto de vista del control de los ciudadanos, ya no por los gobiernos, sino por las grandes corporaciones, ¿no? George Orwell como que se quedó corto, ¿no? Cuando parecía en algún momento que 1984 era, bueno, una novela prácticamente que de ciencia ficción, parece que se hace realidad y encima supera esa ficción, ¿no? Tengo aquí otra imagen de tu trabajo, Adrián, que habla de hacia este capitalismo inclusivo, ¿no? Iniciativa de las grandes corporaciones, coalición por el capitalismo inclusivo y consejo por el capitalismo inclusivo más el Vaticano, ¿no? Y en realidad el corporativismo dice atención a las palabras bonitas, inclusivo, sostenible, circular, verde. ¿De qué se habla cuando se habla de esto, Adrián? Sí, hemos hablado del Foro Económico Mundial, pero hay muchas otras instituciones internacionales que están empujando este proyecto del gran reinicio y este nuevo modelo de capitalismo inclusivo o capitalismo de partes interesadas, ¿no? Entonces, tenemos por un lado este Consejo por el Capitalismo Inclusivo o esta coalición, con un nombre sorprendente, coalición para el capitalismo inclusivo más el Vaticano. Y le llaman así, sorprendentemente, ¿no? a la organización. Bueno, no es irrelevante que la líder de estas dos organizaciones sea Lynn Forrester de Rothschild, ¿no? Es decir, es la familia Rothschild la que está liderando abiertamente estos proyectos que en cierta forma son uno de las familias líderes de esas grandes corporaciones occidentales, ¿no? Y decíamos, ¿por qué el término inclusivo? Pues bueno, pues ya lo hemos de alguna forma explicado antes, que seguramente no es un mero lavado de imagen, como el que se pretende, pues poniendo al Vaticano delante. No hay que olvidar que el Vaticano en sí mismo también es una corporación, ¿no? Es decir, los ingresos del Vaticano ahora provienen solo limitadamente de donaciones de los fieles, de gestión del patrimonio inmobiliario como tradicionalmente, ¿no? Provienen fundamentalmente de las inversiones corporativas del Vaticano en distintos sectores, ¿no? Pero bueno, el término inclusivo hace referencia fundamentalmente a que la relación entre esas grandes corporaciones y los ciudadanos van a ser muy distintas y esto puede ser o está siendo probablemente, digamos, el argumento conceptual que a ellos les lleva a soportar que esas corporaciones que tienen ahora un comportamiento muy distinto con los ciudadanos tienen que también tener más recursos para gestionar esta nueva relación con los ciudadanos y más funciones y más poder, ¿no? Adrián, está la disyuntiva, ¿no? Si capitalismo corporativo o corporativismo, ¿cuál es la diferencia? Sí, bien. La cuestión, nosotros preferimos utilizar la palabra corporativismo porque como estamos en un proyecto, estamos ante un proyecto de las grandes multinacionales, no sabemos hasta dónde va a llegar. Y cuando se dice que este proyecto ya no es, o este nuevo modelo ya no es capitalismo, es otra cosa, pues hay que tener en cuenta que históricamente los cambios de modelo tampoco han sucedido de un día para otro. Entonces, siempre se requieren periodos muy largos que pasan a través de modelos intermedios, ¿no? Con lo cual es muy posible que aunque se avanzara en esa dirección, durante mucho tiempo nos encontramos en modelos intermedios que van avanzando solo de forma progresiva. Entonces, preferimos utilizar la palabra corporativismo sin prejuzgar si ese modelo va a ser un modelo de capitalismo con más peso de las corporaciones o ya va a dar el salto a algo que no es propiamente capitalismo, ¿no? Pero bueno, la cuestión básica, la frontera entre si ese modelo va a ser o no capitalista, estaría probablemente en las vías de generación de beneficios por parte de esas grandes corporaciones, ¿no? Es decir, si esas vías de generación de beneficios son o no capitalistas, ¿no? Claro, el modelo de generación de beneficios o de ingresos por parte en el capitalismo ya sabemos cuál es. Hay un inversor
que pone unos recursos con los cuales compra los instrumentos para la producción, contrata trabajadores, les pone a trabajar con esos instrumentos y produce bienes o servicios que al venderlos les permite generar un beneficio, aumentar su capital, etcétera, ¿no? Eso es básicamente el capitalismo. En la historia del capitalismo, además de esas vías de enriquecimiento, los grandes propietarios siempre han tenido otras vías complementarias, pero lo que es muy posible es que esas vías complementarias ahora se estén planteando por encima, por delante de los instrumentos tradicionales de generación de riqueza del capitalismo. Ya lo hemos visto a través de esa apropiación de los bienes de consumo y la sustitución de la venta de bienes por el alquiler o la cesión de uso, pero también se plantea una generación de beneficios a través de los bancos centrales, que es un precedente importante, la apropiación de recursos del Estado a través de transferencias directas de los gobiernos, que siempre ha sido un recurso utilizado también por las grandes corporaciones, pero que ahora seguramente sería un instrumento central, ¿no? Ya sabemos que instrumentos indirectos de este tipo han sido sistemáticos también durante las últimas décadas, por ejemplo, en la industria militar, en el sector financiero, en el sector farmacéutico, en las energías renovables y tal. Pero claro, esto ya en este nuevo proyecto se plantearía una centralización tal de poder en las grandes corporaciones que intentaría, que daría un menor peso a los instrumentos capitalistas de generación de riqueza y mayor instrumento a los medios basados directamente en el poder político de estas grandes corporaciones. Adrián, y si te parece, para darle continuidad en una próxima edición de Realpolitik Room contigo sobre este trabajo de ECAI Center, planteamos ya para una futura edición el apartado agotamiento del modelo económico, neoliberalismo, globalización, si te parece bien. Sí, como punto de partida a la hora de explicar este nuevo proyecto, hemos dicho que las grandes multinacionales, y esto es muy importante, dan por agotado el modelo económico neoliberal, ¿no? Bueno, ¿y esto en qué se basa? Bueno, se basa, si lo vemos desde un punto de vista sintético, lo vemos en la evolución de la renta per cápita en Occidente fundamentalmente y en concreto de la productividad, que es lo que a medio y largo plazo nos indica cómo evoluciona la capacidad económica de un determinado sistema. Entonces vemos cómo en lo que se llamó la edad dorada del capitalismo, después en la posguerra teníamos incrementos de productividad anuales cercanos al 3,6, 3,8, 4%, y esto fue cayendo a partir de los años 70 de forma continuada. El modelo neoliberal se basaba precisamente en intentar adoptar todas las medidas necesarias para mantener el incremento de la productividad. No lo han conseguido. Esa productividad ha ido cayendo constantemente. Durante mucho tiempo se podría haber interpretado que en realidad lo que estábamos haciendo era volver a los niveles de crecimiento tradicionales del capitalismo, ¿no? Se dijo que con el neoliberalismo estamos volviendo al capitalismo del siglo XIX, también desde el punto de vista de la capacidad de crecimiento, ¿no? Pero resulta que esa caída de la productividad no solo ha llegado a situarse a niveles de incremento anual del 1%, como eran normalmente en el siglo XIX, sino que ha continuado cayendo y en las últimas décadas estamos llegando a niveles de crecimiento prácticamente cero, ¿no? Pero no es solo esto, sino que además tenemos que tener en cuenta, y ellos tienen en cuenta, los analistas del Foro Económico Mundial, que ese crecimiento se está manteniendo en base a instrumentos que no tienen sostenibilidad. Dos instrumentos básicamente. Uno de ellos ha sido la sobreexplotación laboral de este periodo, fundamentalmente sobreexplotación laboral de la mujer. En base de esto requeriría seguramente hablar más detenidamente de cómo se ha obligado a las mujeres a compartir trabajo doméstico y trabajo Fuera de casa. profesional. Eso es, trabajo profesional de una forma totalmente abusiva. Claro, no porque la emancipación laboral de la mujer no fuese algo positivo en sí mismo, sino porque hacerlo tal como se hizo nos revela que el objetivo no era realmente la emancipación de la mujer, sino disponer de mano de obra barata, que es una
obsesión de los grandes empresarios, ¿no? Pero bueno, está ese instrumento que ha sido muy importante para mantener la productividad durante las últimas décadas en Occidente y luego, sobre todo, el sobreendeudamiento. Es decir, hemos vivido en una situación en la que el incremento constante de la deuda ha permitido mantener artificialmente una economía que, a pesar de todo, ha sido renqueante, ¿no? Y este problema del sobreendeudamiento estalló el año 2008, pero no se corrigió en la crisis del 2008. Simplemente lo que hicimos es mantener el nivel de deuda sin que creciera más, ¿no? Un nivel de deuda desorbitado, ¿no? Entonces, claro, los analistas del Foro Económico Mundial, de las grandes multinacionales, saben que esto es así. Ya hace muchos años que saben que este sistema no puede mantenerse mucho tiempo de esa forma, y esto es lo que les ha llevado a proponer un nuevo modelo. Es decir, un nuevo modelo en el que, lógicamente, tienen que definir una estrategia para terminar con el anterior y también una estrategia para impulsar este nuevo modelo que no tenga que estar dependiendo constantemente del sobreendeudamiento. Muchas gracias, Adrián, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Gracias a vosotros, Javier. Encantado de colaborar con Realpolitik.